Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante a propósito de la publicación de un libro sobre el cual vamos a hablar con Lucía Dammert. Ella es socióloga, doctora en ciencia política y una de las principales expertas en seguridad y crimen organizado de América Latina. Ha asesorado gobiernos, ha sido consultora además de varios organismos internacionales y es profesora de varias universidades también en este tema. Acaba de publicar su nuevo libro, Anatomía del Poder Ilegal, donde analiza justamente cómo operan las redes de narcotráfico, la corrupción y otros poderes, paralelos, como los que organizan estas megas tomas, justamente desafiando a las instituciones democráticas. Lucía Dammert, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. En Que hay de nuevo, es un gusto volver a saludarte. Ay, muchas gracias a ustedes por la entrevista y por la invitación. Hola, Lucía. Sí, nos queda además muy pegados los temas, ¿no es cierto? A propósito de este poder ilegal que se ejerce en la megatoma y en otras zonas hoy día de nuestro país. ¿Qué te busca justamente y qué te motiva a escribir este libro y a investigar estas redes? Bueno, justamente lo estaba escuchando con mucha atención porque uno de los mercados ilegales que crece más en América Latina es la usurpación de terrenos, el loteo de esos terrenos, digamos, esta ya no son las tomas regulares, sino son tomas que tienen es una industria Una criminal estructura. que se desarrolla en muchos países. Ujú. Sí. Y efectivamente eso es algo que vemos en toda la región. Y justamente por eso es que yo decidí escribir este libro. Porque este es un libro que lo que busca es que la mayoría de las personas, que los ciudadanos en América Latina se den cuenta que el fenómeno del crimen organizado es un fenómeno complejo, Así no es un es. fenómeno fácil de enfrentar, es un fenómeno que le trae muchas organizaciones criminales, Ujú. muchos mercados ilegales, pero se desarrolla también porque el Estado está débil y porque hay mucha corrupción. Sí. Ahora, Chile siempre se consideró como un estado protegido frente al narcotráfico y al crimen organizado. Ya no lo es, ¿no es cierto? No cabe ninguna duda de eso. Pero ¿qué cambió? ¿Qué hitos identificas tú justamente que permiten esta debilidad institucional en favor de este poder ilegal? Mira, lo primero es que ya en América Latina no existen los países, digamos, excepcionales. Hubo una época que uno decía Chile, Costa Rica, Uruguay son países de excepción, donde estas cosas no suceden. Eso cambió rotundamente. Y cambió rotundamente porque hay tres factores, Catalina. Uno, el aumento de los mercados ilegales. Y hay mercados ilegales porque se compran productos ilegales, desde la gente que recibe, reconoce y usa, por ejemplo, a los migrantes que han sido traficados, ¿cierto? O aquellos que tienen mujeres en condiciones de esclavitud sexual o laboral en partes importantes de América Latina, hasta aquellos que talan árboles en la Amazonía y sacan la madera que es después procesada en otros países, ¿no? Ni qué decir la minería ilegal. Entonces, por un lado, tú tienes un mercado creciente. Por otro, la mayoría de los países latinoamericanos no tienen las capacidades de fiscalización necesarias para poder enfrentar estos mercados. No tienen ni el personal, muchas veces tienen muy poco presupuesto. Muchos de estos mercados no están, nosotros siempre estamos mirando las grandes ciudades, pero donde se desarrollan principalmente son en los lugares donde están más alejados de las grandes ciudades, en la Amazonía, en el alta mar, en fin. Y en tercer lugar, y eso es algo donde también Chile participa, la calidad de la política y la calidad de la fiscalización para evitar la corrupción que estos grandes mercados ilegales generan es también débil. Ujú. Ya no estamos como antes, donde uno tenía fenómenos de corrupción de grupos criminales pequeños o de organizaciones criminales más bien localizadas. Hoy día lo que tú tienes son fenómenos de mercados ilegales transnacionales y no globales, con unas capacidades de corrupción política, privada, institucional e individual muy grande. Lucía, tú investigaste un sinnúmero de países, ¿no?, en América Latina, y me imagino que hay distintos niveles de crimen organizado, distintos avances, distintas etapas, ¿no? ¿En qué etapa está Chile, si es que se pudiera calificar de alguna manera? Sí, mira, es difícil ponerlo como en etapas, pero lo que sí sabemos es que tenemos presencias de mercados ilegales, sin duda, eh, que, que por un lado tenemos la ventaja de estar muy lejos de algunas de las rutas principales del movimiento de algunos productos, ¿cierto? Por ejemplo, estamos muy lejos de la Amazonía, Ujú. entonces el oro ilegal de Colombia, Perú,
Brasil no sale tan directamente por Chile, aunque hay alguna evidencia que estaría saliendo por el norte también. También estamos muy lejos de algunas rutas de la tala ilegal y de otras, digamos, grandes industrias criminales. Pero por estar lejos no nos estamos librando, por ejemplo, de probablemente tener presencia de dineros ilegales que se tratan de lavar en el país. Claramente estamos en el camino y el destino de mucho tráfico de migrantes. El fenómeno de la trata de mujeres también ha estado presente en el país y por supuesto el tema de las drogas, ¿no? Y lo que está creciendo ahora, que en el libro le dedicamos un capítulo especial porque yo creo que es probablemente el fenómeno criminal que más afecta hoy día directamente a los latinoamericanos, es la extorsión. Y la extorsión, si tú ves en nuestro libro, tenemos entrevistas a gente que la extorsionan que tiene que pagar para salir de su casa en Manta, en Ecuador, que tiene que pagar para manejar su taxi en la Ciudad de México, que tiene que pagar para poder llevar a los hijos a la escuela en Lima, Perú. Entonces, es un fenómeno que corroe la vida cotidiana. Yo creo que en ese fenómeno Chile tiene muchas posibilidades de desarrollarse justamente porque la presencia territorial permite ese nivel de control. Ahora, Lucía, estamos conversando con Lucía Dammert, socióloga y académica de LUSACH. Chile puede tener una oportunidad. El tema es que qué tanto nos preparamos para las advertencias que han venido de otras partes del mundo, ¿no? Es decir, de otras partes del continente, porque efectivamente esto termina llegando acá por nuestra lejanía, quizás después que el resto del continente. Pero ¿preparamos la institucionalidad para que esto llegara o nos ha pillado un poquito sobre la marcha? No, yo te diría que la institucionalidad evidentemente nos ha pillado sobre la marcha cuando tú miras las capacidades de la unidad de análisis financiero que se han ido fortaleciendo, pero que todavía son muy limitadas. Cuando tú ves que estos mercados ilegales ya no lavan el dinero en bancos, sino con las criptomonedas, cuando tú reconoces que el movimiento de los precursores químicos se hacen en grandes embarcaciones que se mueven por el mundo y para las cuales no tenemos ni una capacidad, digamos, de realmente revisar todos los containers que entran y salen del país, te das cuenta que el fenómeno requiere una respuesta rápida. Pero además de eso, y creo que lo más preocupante en el caso de nuestro país, es que evidentemente la discusión política se ha quedado muy atrasada, ¿no? Porque cuando tú entras a mirar la discusión política está en a cuántos vendedores de droga pequeños vamos a meter presos y cuántas cárceles más vamos a construir para, por ejemplo, meter detenidos a los delincuentes comunes. Y bueno, o cuánto vamos a militarizar la frontera, pero en realidad el negocio de los mercados ilegales, el verdadero negocio de los mercados ilegales es pasar desapercibido. Ahí donde hay una calma, pero un enorme mercado ilegal abajo, es cuando estamos peor, porque eso significa que ellos están gobernando. Sí. ¿Hay algo, por ejemplo, Lucía, en algún sector que tú identifiques hoy día en el libro, donde haya justamente disrupción de poderes ilegales y que nosotros hoy día no lo estemos viendo, como ocurre, por ejemplo, con las tomas, con el control de ciertos territorios, etcétera? ¿Hay alguna revelación en ese sentido en este libro que valga la pena reconocer y leer? Sí. Mira, yo creo que el capítulo de extorsión es un capítulo que vale la pena mirar para lo que viene, lo que podría venir en Chile en términos del impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos. También tenemos un capítulo importante sobre el robo de peces. Los peces se salvan en realidad, y cómo se organiza el robo, digamos, de animales, no solamente animales exóticos en la Amazonía, sino los peces, donde Chile puede tener también, estar jugando un rol sin darse cuenta. Ya tenemos en Chile un problema del robo del salmón, pero es un robo distinto, ¿cierto? Que también tiene niveles importantes de organización. En el libro también tenemos un capítulo importante sobre la trata de personas, que es un fenómeno que ha crecido mundialmente, que tiene que ver con el aumento de la violencia contra las mujeres, que tiene que ver con un retroceso en muchas de las conversaciones sobre los derechos de la mujer y las niñas. Y ese es un fenómeno, el fenómeno de la esclavitud sexual, la esclavitud laboral en América Latina creció muy fuerte, y deberíamos ya empezar a mirar con mucho más celeridad qué es lo que está pasando en algunos territorios donde aparecen mujeres en ese tipo de trabajos que pareciera o todo indica que han sido tratadas y que muchas veces las tomamos más bien como migrantes irregulares, ¿no? Y ese sería un problema. Pero por supuesto, uno de los grandes negocios de esto es el negocio de las drogas. ¿Cuáles son los dos habilitantes? Y en el libro lo tenemos como dos habilitantes para que todo esto funcione: armas y lavado.
Y lo que quisiera decir es que nosotros contra las armas no logramos todavía tener las capacidades para sacarlas del mercado, para limitar la presencia. Muy por el contrario, todo indica que hay más armas. Y para el lavado de activos también estamos un poquito atrás. Lucía, mencionabas tú hace unos minutos que la discusión política se ha quedado atrás. Hoy estamos en un año y en un par de meses que son bastante, no sé, ¿cómo decirlo? Bastante de ofertones, ¿no? Políticos por parte de los candidatos que son que están postulando a la presidencia. ¿Miras con alguna preocupación en particular lo que se está ofreciendo en los programas de los candidatos en lo que tiene que ver con seguridad y crimen organizado? Sí, ya hace muchos años que llevamos una discusión en temas de seguridad que es una discusión muy de ofertas y que luego en la gestión pública es muy difícil de enfrentar, pero te diría que hay dos cosas que extraño profundamente. La primera, si ustedes miran los homicidios en Chile, y los datos están ahí también en el libro, casi la mitad de los homicidios en Chile no tienen que ver con el crimen organizado, sino que tienen que ver con la violencia cotidiana que enfrentan y que viven la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Con peleas, con riñas, con gente que en situación de consumo de drogas o alcohol termina matándose porque tiene acceso a armas, sobre todo armas de fuego. Y para enfrentar ese fenómeno, que es un fenómeno de mayor violencia, ustedes lo han dicho muchas veces en la radio, la violencia en las escuelas, la violencia que uno encuentra en los hospitales, uno necesita programas preventivos. No podemos hacer que la presencia del crimen organizado de los mercados ilegales nos haga olvidar que además necesitamos una fortaleza muy grande como un país que todavía no está, digamos, en las peores etapas, como tú preguntabas inicialmente, de la pérdida del control. Necesitamos mucho programa preventivo, yo creo que de eso hay poco. Y también necesitamos programas de reinserción postpenitenciaria, porque lo peor que podemos hacer es meter, digamos, criminales iniciales no violentos a cárceles donde sabemos que van a salir criminales avesados violentos. ¿Qué es lo que ha pasado? Y está en el libro también señalado en la mayoría de los países latinoamericanos. Las cárceles son el lugar desde donde se generan muchas de las bandas criminales más atroces de la región. Entonces, evitemos nosotros crear nuestras propias bandas muy atroces, justamente porque las cárceles sean solo lugares de castigo, de hacinamiento, de maltrato y de violencia. Ahora, pareciera que es un problema generalizado, ¿no? Todos hablan sobre cómo generar más espacios para las personas que han cometido crímenes y dónde retenerlos. Nadie habla sobre qué es lo que ocurre dentro de esos espacios y a qué realidad van a salir una vez que salgan de cumplir su condena. Así es, y es muy preocupante porque tenemos la mayor cantidad de presos en la historia democrática de Chile. Hemos vuelto a un porcentaje casi del 30% de gente en prisión preventiva. Y lo que te muestra el libro es que las cárceles son necesarias para castigar, sin duda, que tú necesitas cárceles además que tengan la eficiencia para romper el mecanismo de acción de las organizaciones criminales, que ojalá a las cárceles lleguen los más poderosos de esas organizaciones criminales, ¿cierto? Los dueños verdaderos, los gerentes verdaderos de esas organizaciones criminales, pero también lo que te demuestra es que cuando tú tienes a la gente encerrada, siendo violentada, siendo, digamos, víctima de situaciones tremendas allá adentro, y sin capacidad de reinserción, cuando salen, que eventualmente van a salir, ¿cierto? Cuando salen peor. Salen peor en términos de violencia, de socialización, de resentimiento, y el Estado, creo yo, tanto en la izquierda como en la derecha, no debería abandonar su rol principal, que en este caso es castigar, pero también permitir algún nivel de rehabilitación. Y para eso también necesitamos programas para enfrentar el consumo problemático de drogas y alcohol, que también es un fenómeno gigante que hay en la región, que nosotros lo tenemos en el libro en los capítulos descriptivos, pero que luego en Chile también es un problema principal, un problema que, como ustedes saben, si uno no tiene dinero no puede enfrentar. Lucía, ¿qué se hace cuando se genera este escenario de que nosotros lo hablamos y uno lo puede ver en las encuestas también, que es esta percepción que tiene la ciudadanía de inseguridad que empuja al mismo tiempo a que figuras como, por ejemplo, la de Nayib Bukele, tengan cierto arraigo en una población como la chilena que está tan lejano a lo de El Salvador, ¿no? Por ejemplo, había una encuesta de hace algunos meses que decía que el 42% de los chilenos les gustaría que el próximo presidente tuviera un estilo similar. ¿Qué se hace cuando se dan este tipo de escenarios y se empiezan a mirar este tipo de líderes?
Sí, mira, lo primero es que la ciudadanía tiene todo el derecho de sentirse atemorizada. Yo creo que si hay algo que uno no puede pensar es que como que hay una cierta preocupación innecesaria o no reconocida, ¿cierto?, de la ciudadanía. La ciudadanía se siente atemorizada por un montón de cosas. Muchas de ellas son delitos que probablemente no los van a afectar, pero que le generan temor. Ujú. Y también por el hecho que han aumentado los delitos especialmente violentos en los últimos años. Y eso yo creo que trae de la mano, y por eso es que el libro se llama El poder ilegal y no el crimen organizado, Ujú. porque lo que reconoce es la necesidad para enfrentar estas organizaciones tan complejas, tan sofisticadas, necesitas un mejor Estado, no un Estado más débil, sino un Estado más fuerte, que tenga capacidad de respuesta y que al ciudadano le diga que la promesa de la seguridad no es solo una promesa, sino es una realidad. Ujú. Y que esa realidad se puede hacer con capacidad de las policías, ¿cierto?, con la capacidad de los organismos de inteligencia, y evidentemente ese no es un proceso, digamos, corto. Ahora, en el libro también hay un capítulo, un semicapítulo sobre el modelo Bukele, y la verdad es que el modelo Bukele es un modelo que tiene resultados rápidos en un país muy específico, muy distinto a Chile, que tiene unas historias, además tiene una situación de violencia muy, muy, muy distinta a la nuestra, pero que además muy rápidamente lo vamos a ver, seguramente en el mediano plazo, va a tener problemas, dado que recorta las libertades, limita las calidades de la democracia. Yo creo que en Chile todavía no estamos en una situación donde la gente Ujú. esté disponible para vivir en estados de excepción permanente, con cero transparencia respecto, por ejemplo, a los gastos del Estado, ¿no? Eso me parece que es un modelo, esa parte del modelo a veces no la queremos ver, pero es una parte Sí. sustancial. Lucía, te quiero preguntar, aprovechando tu experiencia en seguridad y crimen organizado en nuestro país y además tu paso por algunas instituciones públicas, ayer el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dio una entrevista a Radio Universo y dijo que el gobierno había recibido un país con graves problemas de seguridad en condiciones muy críticas y que su propósito es devolverle a Chile su estado normalizado gracias a medidas enfocadas en fortalecer las instituciones. ¿Está normalizado? ¿Estás de acuerdo? No sé cómo te parece o cómo No, me analizas parece estas muy bien. declaraciones. Sí, lo escuché, me parece muy interesante lo que propone. No entendí cuáles eran las métricas para esa normalización. No entendí qué métricas es la que está proponiendo el ministro, si son métricas de menos homicidios, menos temor, o menos victimización. Yo creo que a estas alturas, con la preocupación que tiene la gente, me parece muy bien que salga alguien del gobierno a decir que las cosas van a mejorar. Pero también ya Pero llevamos muchos años. ¿es válido decir que mejoraron en este gobierno? Mira, depende de los datos que mires. Como siempre en la cosa estadística uno puede mirar algunos datos. El cherry Uno picking que se podría llama, ¿no? decir, por ejemplo, que aumentó la cantidad de gente detenida, y para algunos eso puede ser un dato de mejora. Ujú. Para mí particularmente, no necesariamente eso demuestra un éxito político o de política pública. Efectivamente, los datos de victimización no han crecido. O sea, la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana muestra que no hay un empeoramiento de esos delitos. Ujú. Hemos tenido un empeoramiento al inicio del gobierno de las tasas de homicidios, pero esa tasa ha vuelto, digamos, ha bajado nuevamente, no a los niveles anteriores, pero ha bajado. Y hay varios otros datos que habría que mirar en términos, por ejemplo, de legitimidad de las instituciones. Eh, pero este es un gobierno que también siempre dijo que estábamos en medio de una crisis de seguridad, y el mismo ministro lo dijo ayer, creo. Y claro, es medio raro decir que estamos en una crisis de seguridad, pero que las cosas han mejorado. Ujú. Yo lo que creo es que no estamos ni en el peor de los mundos, como algunos plantean, que básicamente tenemos que irnos a un estado de excepción total y a una militarización completa, porque eso no se condice con los datos que existen, que no son datos que yo haya inventado, sino son datos oficiales, serios, profesionales, que se han desarrollado en los últimos 25, 30 años, pero tampoco estamos en un camino que nos inhiba de una problemática criminal aún mayor en el mediano plazo. Y para eso uno requiere también muchas medidas de prevención
y de capacidad de acción de las instituciones para entender el fenómeno de una forma distinta. Lucía, déjame aprovechar los minutos que nos quedan para preguntarte sobre un tema que tiene que ver precisamente con el poder ilegal y que es un tema que nosotros venimos conversando hace mucho rato en la radio, lo hemos hecho con Francisco Cox también, y que tiene que ver con la cooptación de funcionarios públicos. Hemos visto en los últimos meses y en los últimos años ya un montón de casos en la Fuerza Aérea de narcotráfico, en la Fiscalía, ni hablar en Gendarmería, lo que ha ocurrido estos últimos días con amenazas a gendarmes con extorsión derechamente. ¿Cómo se ve ese panorama que es muy distinto a que delincuentes se maten en la calle entre ellos, a hoy día ya estar cooptando instituciones públicas? Sí, mira, ese tal vez es el mayor desafío que tenemos como país y como región, es que frente a estos enormes mercados ilegales que mueven mucho dinero, cuyo objetivo principal es uno. Solo tienen un objetivo, que es que su dinero se legalice, ¿cierto? Los grandes mercados ilegales no están en controlar un país, no están en controlar una comuna, ni mucho menos controlar un barrio. Esos son otras organizaciones. Las grandes organizaciones lo que quieren es mover el dinero, que son cientos, si no miles de millones, cientos de millones de dólares, y meterlos en la economía legal, porque ahí es donde su máquina funciona. Para poder hacer eso, tienen un delta, digamos, tienen una oficina dedicada a la corrupción, que es muy importante, con unas cantidades de dinero que no se han visto antes, y que en América Latina y el mundo, yo estoy justamente ahora en el Congreso Europeo de Criminología, y uno de los problemas que enfrentan es la cantidad de dinero que manejan los mercados ilegales también. Lo que hacen es, buscan los espacios grises para comprar, para instalarse, para corromper, ¿cierto? Individualmente o institucionalmente muchos espacios. Y ahí hay que tener cuidado de arriba para abajo, digamos, de los más altos niveles en las instituciones y también de abajo para arriba, ¿cierto? Los fiscalizadores, aquellos trabajadores que probablemente pueden ver como algo inocuo realizar ciertas labores, pero luego se dan cuenta que están en un mercado ilegal, que tal vez no es tan, entre comillas, peligroso como las drogas, pero que al final del día mover, por ejemplo, medio kilo de oro, sí es parte de un mercado que tiene vinculación con los homicidios y tal. Entonces ahí yo te diría que efectivamente necesitamos fortalecer las capacidades de revisión, fiscalización y control en temas de corrupción, no solamente del lado público, sino también mirar cómo juegan algunos actores del mundo privado, ¿cierto? En relación a la vinculación con, desde notarios. Digo, hay una serie de actores que están vinculados con el posible desarrollo de acciones de lavado, que uno lo ve en muchos países, incluso los países europeos, como les decía, y ahí deberíamos de avanzar también. Si no, estos casos que son excepcionales van a empezar a ser cada día más cotidianos. Bien, muy interesante. Lucía Dammert, socióloga y académica de la USACH. Gracias por haber estado hoy día con nosotros. Un gusto siempre escucharte. No, muchas gracias a ustedes Nos por vemos. promocionar el libro. Un abrazo, Lucía. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima.